Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Bienvenidos. Esto es Segunda Llamada. Primera Llamada. Segunda. Primera. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A Poco No? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan todos ustedes una excelente noche. El día de hoy, que no es martes y que tampoco es jueves, sino que es miércoles. Y el día de hoy tenemos lo que llamamos aquí en ¿A Poco No? Miércoles de chicharrón. O como diría un amigo que tengo, miércoles de chicharrón. Tons, como quien dice. Bueno, mi nombre es Mario Alberto. Soy conocido en el bajo mundo de la electrónica como DJ Chroma. Eso no tiene nada que ver, siempre lo he dicho, pero me gusta decirlo. Estamos ubicados en www.apocono.mx y de mi micrófono no sé ni cuál es el lado que está bueno. Ah, es que es el lado, con razón. Hasta cambió mi voz. Sí, efectivamente, estamos en www.apocono.mx. Somos ¿A Poco No? Es una empresa en comunicación de la ciencia donde radica principalmente el contenido para compartir, divulgar, comunicar, como quieran llamarle, ciencia. Nacimos en 2017. Un 30 de enero del 2017. Ahí en la página dice, en la parte de quiénes somos. Y lo cuento esto porque se acerca nuestro aniversario número 7. Qué barbaridad, ¿no? Entonces, 7 años de estar haciendo esto, de los cuales a partir de la pandemia tenemos esto que es Miércoles de Chicharrón. Les pedimos, si nos gustan ayudar, pues nada más con unos 100, 200, 300 pesos. No, no es cierto, para nada. Que compartan esta charla, compartiendo la charla ahí en el WhatsApp. Ahí en el WhatsApp, óyeme a mí. Ahí en YouTube o en el Facebook. Nos ayudan mucho más para que lleguemos y tengamos un alcance mucho mayor. La verdad, lo único que quiero, en particular yo que tengo la mentalidad de empresarial, es llegar a 1 millón de gentes en YouTube y empezar a cobrar, ¿no? No, tampoco, creo que somos 100 en YouTube. También si gustan darle like ahí al YouTube, se los agradecemos mucho. Ya cállate, Mario, en productos, porque soy el micrófono así yo, quiero saber, pero bueno. Miércoles de Chicharrón en productos, miércoles de Chicharrón tenemos más de 100, casi
casi llegamos a 10,000. Nos faltan 9,870. La doctora, el día de hoy, Rocío Hernández Flores, nos va a hablar acerca de quiénes fueron los primeros humanos que habitaron México. Hubiera jurado, es más, todavía no es la charla, yo hubiera jurado que eran personas de raza negra, pero pues vamos a ver qué onda, ¿no? Pregúntele ahí en el chat, puede hacerlo en Ciencias TV o puede hacerlo en ¿A Poco No? Por favor en el chat, y si así lo desea, nada más déjenme paso de la página aquí donde dice esto y le damos deslizar. Y tenemos ahí nuestro WhatsApp, también puede ser por ese medio que puede ejercer unas preguntas. 5582 74 74 85. Nos vemos el 25 de noviembre, está totalmente confirmado en las islas en CEU, allá en la UNAM. Vamos a estar en la Noche de las Estrellas. Vayan, va a estar buenísimo, tendremos talleres, charlas, pláticas, nos pueden ver, damos autógrafos y todo. No, no es cierto, no damos autógrafos. Bueno, sí, damos autógrafos, yo creo que sí, pero no, yo no. Y vámonos, porque si no, se nos agarra la noche. La cámara para ustedes, la doctora Deneb, doctora Rocío. Va después del video, así que vámonos, muchísimas gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este miércoles de chicharrón. Es 8 de noviembre del 2023 y pues efectivamente estamos con la doctora Rocío Hernández Flores, quien nos va a hablar de quiénes fueron los primeros humanos que habitaron en México. Pero antes de empezar, pues vamos a saludar a la doctora. Doctora Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos y muchas gracias in- mm, por dejarme compartir en este espacio, ¿sí? Espero que sea de su agrado. No, muchísimas gracias. Nosotros encantados de que estés aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues efectivamente estamos transmitiendo por la página de A Poco No y también por Ciencias TV. Ya vimos algunos comentarios. Nosotros escuchamos bien el audio, entonces nada más avísenos si hay algún problema con el audio o no. Y gracias a los saludos a los comentarios de Sergio Humberto que anda por ahí. Los invitamos a que compartan esta información, como nos lo dijo Mario, entre sus colegas en sus redes sociales, etcétera. Y también que hagan sus preguntas y comentarios a lo largo de la presentación de la doctora Rocío, o si no al final, pero directamente en el chat, tanto de Ciencias TV como en el de A Poco No, y nosotros les vamos a ir dando seguimiento. Y bueno, pues como dijo Mario, ya para empezar voy a presentarles a la doctora Rocío Hernández Flores. Ella es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha colaborado en diferentes proyectos de investigación de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología, también del Instituto de Geología y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y en el Centro INA de Veracruz. Y todo esto con diferentes temáticas como por ejemplo la histología cultural, paleopaleontología, prehistoria, migración y dietas a través del análisis de isótopos estables, así como en la exploración y recuperación de enterramientos humanos. Ella también se ha desempeñado como docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como resultado de todo su trabajo, ha publicado artículos y capítulos de libro y también ha impartido ponencias y conferencias en diferentes foros. Ha participado en la elaboración de guiones museográficos de exposiciones temáticas con fines de difusión, como por ejemplo las enfermedades que han dejado huella en el hueso, historia de la antropología física en México y la presencia de los primeros grupos humanos en México. Actualmente tiene una adscripción laboral en la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, en donde trabaja como perito en antropología forense y a la par de esas actividades continúa con el trabajo de investigación en poblaciones antiguas a partir del análisis de restos óseos y en proyectos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
Finalmente, sus líneas de investigación son el poblamiento temprano en México a través del análisis de la variación craneofacial, paleopatología, osteología cultural, prácticas funerarias y finalmente antropología forense. Y bueno, pues para nosotros es un gusto que la doctora Rocío Hernández Flores esté aquí con nosotros. Vamos a ir a un video y ahora sí regresamos de lleno con la presentación de Rocío. Gracias. Pues estamos listos para saber quiénes fueron los primeros humanos que habitaron México, que nos va a presentar en este chicharrón la doctora Rocío Hernández Flores. Adelante y muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y nuevamente agradezco el espacio para poder compartir parte de lo que se realiza en el ámbito académico y que bueno, que esto pueda llegar a más personas, ¿no? Esta información. Y bueno, como el título lo indica, yo les voy a hablar un poco acerca de quiénes fueron esos primeros grupos humanos que habitaron lo que actualmente es el territorio nacional, en este caso México, ¿no? Y para ello quiero remontarme un poco más hacia atrás en el tiempo y ver, como algunos de ustedes quizá saben, ¿no? Remontándonos hacia los orígenes de los primeros humanos modernos, que esto ocurre en el continente africano hace aproximadamente 200.000 años, esto con base en estudios de los análisis de los restos fósiles y también de estudios genéticos. Entonces, los primeros humanos evolucionan en África o aparecen en África y de ahí comienzan a dispersarse hacia diferentes puntos del planeta, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, hace aproximadamente 45.000 años ya están ocupando lo que actualmente conocemos como Europa. Hace unos 100.000 años quizá están en la parte sur del continente africano y bueno, hace 50.000 años se encuentran ya en lo que es Australia. Y bueno, pues el último continente que es ocupado por estos primeros grupos humanos o por los humanos modernos es justamente América, en donde actualmente se sabe que llegan a estas nuevas tierras para ellos hace aproximadamente 20.000 años. Pero ¿cómo es que llegan a este nuevo continente? Para ello se han planteado diferentes propuestas para tratar de explicar cómo es que los primeros grupos o los primeros humanos modernos llegan al continente americano. Y bueno, algunas de ellas planteaban que quizá lo habrían hecho cruzando a través de navegación desde las islas del Pacífico Sur hasta el continente americano, ¿no? Hay otras hipótesis que planteaban que quizá lo hicieron por la parte sur del planeta, bordeando zonas de hielo hasta llegar a la parte sur del continente. Y una de la hipótesis más aceptada, que es el cruce a través del estrecho de Bering, ¿no? Este tipo de trabajos se han realizado a partir de datos arqueológicos. En el caso de las propuestas transpacífica y de la parte sur, pues se han realizado a partir de estudios de la morfología de los restos humanos de las poblaciones más antiguas en el continente. Y bueno, la hipótesis de procedentes del continente asiático se ha realizado también a partir del análisis de la morfología, pero también a partir de los rasgos físicos que presentan las poblaciones, en este caso prehispánicas del continente americano, respecto a las poblaciones asiáticas, que como podemos, digo, como se puede ver, compartimos ciertas características o ciertos rasgos físicos entre este tipo de grupos respecto a las poblaciones nativas americanas. Y bueno, les decía, la propuesta más aceptada es la del estrecho de Bering. Aquí podemos ver en la imagen la cercanía que muestra en la parte norte del continente americano respecto a la parte noreste del continente asiático. En este caso, podemos ver por acá, ¿no?
esta estaría representando lo que es el estrecho de Bering, que actualmente es conocido como el mar de Bering, y bueno, hay una separación entre ambos continentes justo por este mar. Pero hace más de 10.000 años, durante la última glaciación, que popularmente es conocida como la edad de hielo, toda esta área, eh, hace 10.000 años ocurrió, como decía, una glaciación que produjo que se formaran grandes casquetes de hielo en la parte norte del continente americano, y esta agua o estos casquetes se formaron tomando justo el agua de los mares, provocando con ello que el nivel del mar descendiera, ¿no? Entonces se dice que el mar desciende aproximadamente 100 metros, 120 metros, y lo que ocasiona es que deja expuestas zonas de tierra, que como se pueden ver aquí en esta imagen, esta zona de verde más oscuro, es justo las zonas de tierra que quedan expuestas al descender el nivel del mar. Entonces, esto crea un puente terrestre o una conexión por tierra entre ambos continentes, entre América y entre Asia, lo que favoreció, digamos, el cruce terrestre de estos primeros humanos que llegan al continente americano. Y bueno, es bajo estas condiciones de clima frío extremo que cruzan estos primeros grupos humanos del continente de Asia hacia estos nuevos territorios, ¿no? Esta es una imagen, es un mural que se encuentra en la sala de poblamiento en el Museo Nacional de Antropología. Fue realizado por un pintor mexicano, Raúl Anguiano, en el año de 1964, que es justo cuando se inaugura el Museo Nacional de Antropología. Y bueno, cuando llegan estos primeros humanos al continente, se encuentran con una serie de animales conocidos como megafauna, justo por su dimensión, por ser grandes animales. Y así como llegan esta nueva especie de humanos al continente, pues también salen algunos de ellos de aquí, ¿no? Como es el caso del caballo, que tiene su origen aquí en el continente americano, y asimismo los camellos, ¿no? En este caso, los únicos que quedan actualmente dentro de este género son las llamas y las alpacas en la parte sur del continente. Este tipo de camello y los caballos salen de aquí de América, se extinguen aquí en el continente, pero tienen un éxito evolutivo en otras partes del mundo, y luego son reintroducidos, en el caso del caballo, nuevamente durante la conquista española. Ahora bien, una vez que llegan a esta zona de la parte norte de América, ¿cómo es que ellos comienzan a introducirse hacia el interior del continente? Para ello también se han propuesto varias hipótesis, porque se supone que cuando ellos llegan, toda esta zona norte del continente pues estaba ocupada por estas grandes masas de hielo glaciar. Entonces, hay una propuesta que sugiere que estos primeros grupos comienzan a recorrer el continente costeando, ¿no? O bordeando las costas a través del Océano Pacífico hasta llegar a la parte sur, y que probablemente porque hace 12.000 años toda esta zona estaba cubierta por hielo, y es hasta hace aproximadamente 12.000 años que comienza a cambiar el clima, comienza a volverse un ambiente más cálido, y entonces estas grandes masas de hielo comienzan a desintegrarse, dejando libre lo que se conoce actualmente como el corredor libre de hielo, y es así como, digamos, entraría una oleada de humanos en una etapa posterior, ¿no? Y bueno, como les comentaba, los estudios que se han realizado para poder entender cómo es que ocurre este poblamiento, pues ha sido a través del análisis de los restos esqueléticos y a través de las características físicas que presentan las poblaciones nativas americanas y las poblaciones asiáticas. En el caso de los restos esqueléticos, particularmente el cráneo, y uno de los rasgos más, sino el más importante, de los que más ha predominado en este tipo de estudios, ha sido precisamente la forma del cráneo. No sé si ustedes puedan distinguir aquí que tenemos visto el cráneo desde la parte de arriba, desde la parte superior, o bien viendo un cráneo en posición lateral, vamos a ver que el cráneo, o que la forma del cráneo es un poco más alargada respecto a este otro cráneo que vemos aquí a la izquierda. Este tipo de morfología
es la que se presenta con mayor frecuencia en las poblaciones actuales americanas y que también es bastante característica de las poblaciones asiáticas, mientras que esta forma un poco más alargada es la que va a representar a las poblaciones más antiguas y que es una morfología que también es característica de los primeros grupos humanos. Entonces, con base tanto en este caso de características morfológicas, es que se considera que los primeros grupos humanos que llegan al territorio o al continente americano provienen de Asia. Y bueno, los estudios genéticos también apoyan esta hipótesis. A partir de trabajos que se han realizado de diferentes marcadores del ADN, como podemos ver en esta imagen, ellos han catalogado o han clasificado ciertas características y en este caso los haplogrupos, como podemos ver aquí, hay algunos que son muy característicos de distintas zonas del planeta, ¿no? Que podemos ver en el continente africano, pues la constante, digamos, es el haplotipo L, en Europa es el H o el U, en Australia es el S, el P, el Q, mientras que en el continente o en la parte sur del continente asiático vamos a ver que la frecuencia o que hay una mayor frecuencia del haplogrupo C, el O, el A, ¿no? Y que, como podemos ver aquí en la imagen del continente americano, es precisamente o es justamente también este tipo de haplogrupos son los que van a caracterizar con estos marcadores genéticos a las poblaciones americanas. Entonces, en ese sentido, vemos que también este tipo de trabajos apoyan esta hipótesis. Y bueno, aquí presentamos otro trabajo que nos habla sobre digamos, cuando estos primeros grupos comienzan a entrar al continente americano, debido a las condiciones climáticas que imperaban en este lugar, pues había una barrera, como les decía, una barrera ecológica que impedía que estos transitaran hacia el interior del continente, ¿no? Que serían esta masa de hielo. Y que entonces estos grupos que llegan a esta zona, lo que en aquella época se ha denominado como Beringia, se quedan detenidos por algún lapso de tiempo, por alrededor de 5.000, 6.000 años, lo que permitió que se fueran como diferenciando tanto de las poblaciones asiáticas y bueno, ya una vez que se abre el corredor libre de hielo que acabamos de mencionar, es que como comienzan a ingresar por el interior del continente hacia la parte sur. Entonces, aquí vemos nuevamente. Hay otra teoría que propone a partir de esta teoría única de ingreso, que los primeros grupos humanos que llegan por la parte, digamos, interior del continente, pues que se fueron adentrando, lo hicieron hace aproximadamente 15.000 años, ¿no? Decíamos que entre hace 15.000 o 20.000 años es que se comienza a poblar esta parte del mundo. Y este primer grupo son conocidos actualmente, digamos, en el medio los conocemos como la población amerindia, que les decía, todos ellos van a presentar ciertas características fenotípicas o físicas que los hace parecidos, ¿no? O que nos hace parecidos en general nosotros a las poblaciones asiáticas. Entonces, este primer grupo en ingresar es el que llega hasta la parte sur del continente y vamos a mantener cierta cercanía biológica, tanto las poblaciones del sur de Estados Unidos como de México, de Centroamérica y de Sudamérica. Y bueno, también nos habla de una segunda migración, que sería grupos que tienen en común una familia lingüística, que serían los Nadené. Ellos se quedan aquí representados por la línea morada, ellos se quedan en la parte norte del continente y algunas zonas de Alaska. Mientras que los últimos grupos en ingresar a este nuevo territorio serían los esquimales, que se van a quedar ocupando justo la parte norte del continente. Entonces hay como tres grupos diferenciados, que son los que están ocupando el continente americano y que lo hicieron en diferentes momentos. Pero en este caso, ¿qué papel ocupa o qué papel juega nuestro país en respecto al poblamiento de América? Pues la verdad es que es un papel bastante importante porque cualquiera que haya sido la ruta migratoria que tomaron estos primeros americanos para ocupar todo este territorio, nuestro país se ocupa, como podemos ver acá en esta otra imagen,
está justo en el centro del continente. Entonces, ya sea que estos primeros humanos hayan migrado o recorrido la parte costera del Pacífico, o lo hayan hecho por la parte central, o bien lo hayan hecho por la costa del Atlántico, es un hecho que en una etapa muy temprana tuvieron que cruzar por nuestro país. Ahora bien, hasta aquí hemos visto que al menos la presencia o que los datos que se han arrojado es que los primeros pobladores llegan a estos territorios hace 15.000 o 20.000 años, pero en el caso particular, a partir de los fechamientos directos en hueso de restos esqueléticos de estos primeros humanos, de los cuales tenemos evidencia en México, se sabe que están ocupando nuestro país hace aproximadamente 13.000 años. Ahora bien, ¿cómo eran estos primeros humanos? Primero, ellos tenían una economía basada en la caza-recolección, es decir, eran grupos que dependían, que su vida dependía completamente de cazar animales, de recolectar plantas, perdón, y esta parte de cazar y de recolectar iba a depender mucho de su entorno ecológico, ¿no? Si vivían quizás cercanos a un río o en las costas del mar, pues su dieta iba a estar basada quizá principalmente en peces, en moluscos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en general todos eran cazadores-recolectores, pero mucho de su dieta iba a depender del entorno físico en el que se encontraran. Si vivían en el desierto, quizá su recolección iba a ser mayoritariamente tubérculos, si vivían en zonas boscosas, es decir, dependiendo del medio ambiente que ellos ocuparan, pues iba a ser su tipo de dieta. Pero eso sí, todos iban a ser cazadores, iban a estar recolectando. Y otra situación es que no eran grupos sedentarios, eran grupos nómadas que iban a estarse moviendo constantemente de un lugar a otro, quizá siguiendo etapas cíclicas, ¿no? de las condiciones ambientales, o bien detrás de manadas de animales, ¿no? Para la caza. Esta imagen que vemos aquí, o esta representación, esta está expuesta o exhibida en el Museo Nacional de Antropología, donde nos muestra la caza del mamut, pero en realidad actualmente se sabe que, bueno, sí eran animales cazados, pero que el hecho de poder cazar un animal tan grande como este, pues implicaba bastantes riesgos, ¿no? Para el grupo, ¿no? Ponía en riesgo, ponía en riesgo principalmente la vida, ¿no? De algunos de los miembros del grupo, porque además estos grupos de cazadores-recolectores estaban conformados quizá por grupos pequeños, generalmente familias emparentadas. Entonces, es muy probable que en estas primeras migraciones los grupos estuvieran integrados por alrededor de cinco miembros, ¿no? O 50, cuando mucho. Entonces, eran poblaciones pequeñas de grupos cazadores-recolectores. Y otra cuestión es que, les decía, en aquella época, pues eran grupos sedentarios, perdón, nómadas, no existían asentamientos eh, grandes, como en este caso aquí pongo la imagen del sitio arqueológico de Teotihuacán. Esto no existía, eran grupos de los cuales no hay evidencias de este tipo de construcciones, ¿no? Eran grupos que no practicaban la agricultura, es una cuestión económica bastante importante, que no existían, es decir, no había excedentes de animales, vivían al día y dependían de lo que ellos su ambiente les pudiera ofrecer. Y bueno, tampoco existía la cerámica para aquella época. Estamos hablando de la prehistoria, no había cerámica, no había utensilios. Todo lo que ellos podían utilizar era lo que les decía, lo que su medio les podía proveer. Y bueno, otro aspecto importante es que tampoco había escritura, ¿no? Estamos hablando les digo, de grupos en los cuales eran cazadores-recolectores, eran nómadas, no había, no habían asentamientos, no habían grandes construcciones, no había agricultura, no había cerámica y no había escritura. Y bueno, pero ¿qué evidencias tenemos en México sobre la presencia de estos primeros grupos humanos?
Parte de estas evidencias son las pinturas rupestres, ¿no? Hay diferentes pinturas rupestres en lo que es nuestro país, y unas de las más importantes, quizá por su majestuosidad, por el tamaño, son este tipo de pinturas que vemos en la imagen, que fueron plasmadas en cuevas de la Sierra de San Francisco, en Baja California Sur. Entonces, aquí podemos ver imágenes de personas, de animales que quizá están representando la caza, ¿no? Aquí vemos varias personas que están rodeando un venado, ¿no? Aquí vemos igual varias personas que están quizá representando la caza, porque se alcanzan a ver algunas de las flechas, ¿no? En algunas otras de las pinturas que se han encontrado en este lugar también representan ballenas, tortugas, aves, es decir, plasmando la fauna con la cual ellos estaban en contacto, ¿no? O que formaba parte del hábitat que ellos estaban ocupando. Otras de las evidencias que se tienen es precisamente la ocupación de cuevas, ¿no? En estas cuevas que se utilizaban como refugios naturales. Es muy probable que a lo mejor también se formaran pues algún tipo como de carpa, ¿no? Pero que son realizadas de materiales perecederos, de los cuales pues no queda el registro. Pero en las cuevas sí que hay registro, porque se han encontrado evidencias de carbón, restos de animales. También se han hecho otro tipo de estudios de microrestos, en los cuales se ha podido obtener polen, ¿no? Que también ha aportado información sobre qué plantas estaban quizá consumiendo, ¿no? Porque eran plantas que, bueno, que se encontraban fuera y que fueron llevadas de manera intencional al interior de las cuevas. Y bueno, en algunos casos también se han encontrado evidencias de restos esqueléticos de las personas que quizá las ocuparon. Y bueno, otros de las evidencias que se tienen y que son las de mayor abundancia son los artefactos líticos, ¿no? Esto sí, el encontrar puntas de flechas, sí son bastante abundantes a lo largo y ancho del país. Algunas de ellas quizá fragmentadas, otras muy bien elaboradas o muy bonitas, como esta que vemos aquí, que es de cristal, que fue localizada en un sitio conocido como el fin del mundo, en Sonora. Aquí vemos al grupo de arqueólogos realizando la excavación. Y bueno, algunas de estas puntas se localizaron en un sitio cercano a los restos de un gonfoterio, ¿no? De un animal de la megafauna extinta. Pero también se tiene, digamos, la asociación directa de este tipo de puntas en las excavaciones donde se han encontrado restos de mamut. Este es el caso de uno de los mamuts de un sitio conocido como Santa Isabel Iztapan, en el Estado de México. Aquí las imágenes no se ven bien, son tomadas del artículo. Es un artículo que ya tiene sus añitos, pero aquí en este lugar encontraron un mamut, y junto a él una punta de lanza, muy cercana a lo que eran las costillas del animal. El animal no se encontró en posición anatómica, sino de una manera desorganizada, que sugiere que en el lugar donde quizá fue cazado también fue destazado, pero se tienen marcas de corte, o se observaron marcas de corte, que se pueden ver aquí estas diferentes líneas en algunas de las costillas, y estos son algunas de las puntas que se encontraron de manera directa en este mamut. Y bueno, otro caso son el uso de tecnología de hueso, es decir, el usar huesos como materia prima para elaborar algún tipo de herramienta, ¿no? Este es un fragmento de un hueso de fémur, de un mamut, que fue localizado en un sitio conocido como Tocuila. En este lugar está muy cercano a Texcoco. Aquí encontraron, como se puede ver, esta es la excavación. Así los restos están exhibidos así en situ, como se puede ver acá, donde se encontraron numerosas estructuras óseas pertenecientes a mamut. Y bueno, entre estos restos, pues se encontró este fragmento de hueso que presenta huellas, se pueden ver, huellas realizadas por percusión para poder elaborar algún tipo de lazo o de herramienta que sirviera quizá para cortar.
Y bueno, también tenemos un caso de arte mobiliario. Este es el conocido sacro de Tequisquiac. Este hueso, como acabo de decir, es un sacro que correspondió a una especie de camello, ¿no? Les decía que los camellos pues fueron ya, se extinguieron aquí en América, y en este caso lo que trataron de hacer fue como a partir de cortes que se pueden ver aquí, darle la forma de algún tipo de cánido, ¿no? De un perro, algún animal asociado a este género. Entonces aquí se pueden ver pues los ojos, ¿no? Utilizando la misma morfología del propio sacro, pero perforando, por ejemplo, aquí en lo que sería la última vértebra sacra para darle la forma de los orificios nasales, la boca, y es decir, ya como la manipulación por parte de estos primeros grupos en hueso fresco de alguno de este tipo de animal, de la megafauna. Este sacro se encontró mientras se realizaban las excavaciones profundas del drenaje de la Ciudad de México. Por acá podemos ver al expresidente Porfirio Díaz recorriendo esta área. Aquí también podemos ver el túnel, ¿no? Y también por acá está Porfirio Díaz. Entonces, este sacro es encontrado en esas excavaciones. Y bueno, también tenemos el caso de la presencia de huellas humanas que quedaron impresas en el sedimento. Igual en algún momento un grupo de personas recorrió una zona quizá fangosa, húmeda, y que bueno, este suelo se solidificó y permaneció, y hasta 10.000 años después pues lo fueron encontrando, ¿no? Aquí vemos no sé si se alcanza a percibir, pero por acá vemos, por aquí están los dedos de esta huella humana, que bueno, también fue datada en su momento y al parecer tiene 10.000 años de antigüedad. Y bueno, los restos óseos humanos. Han sido pocos los restos esqueléticos que se han encontrado de los primeros grupos humanos que llegan a nuestro país. El primer hallazgo se da por ahí a finales del siglo XIX con un esqueleto conocido como el hombre del Peñón. Aquí son tan pocos los restos humanos que tenemos de sociedades prehistóricas que generalmente se les ha asignado el nombre del sitio en el cual ha aparecido cada uno de ellos, ¿no? Como el hombre de Tepexpan, el hombre de Astahuacán, los de Tezcal, Tlapacoya, así, porque en realidad son bastante pocos, y como pueden ver aquí en este gráfico, pues para el siglo XIX se tiene un hallazgo, para la década de allí pasan años o pasan varias décadas, no se da ningún hallazgo hasta los años 40 del siglo XX, con el hombre de Tepexpan, en los 50, así sucesivamente, y el hallazgo más reciente que se tiene, pues es en la década del 2000, del 2006 al 2010 más o menos. Tampoco les decía, no, son muy pocos, no son muy abundantes, y son pocos los sitios en los cuales se han presentado este tipo, o sí, se han presentado este tipo de hallazgos. Uno de ellos es en la parte norte de la península de Yucatán, a poca distancia de la ciudad de Ensenada. Aquí se encontraron unos restos humanos. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, han sido localizados en el altiplano central, ¿no? Entre los estados de Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México y Puebla. Y recientemente, les decía, a partir del año 2006 hasta por ahí del 2010, 2012, se localizaron restos humanos en la península de Yucatán, en unas cuevas que antiguamente hace más de 10.000 años estaban secas, y que hoy en día conocemos como cenotes, ¿no? Son cuevas que posteriormente quedaron inundadas. Pues en este lugar también se han encontrado este tipo de evidencias. Les digo, son muy pocos esqueletos humanos los que se han podido recuperar aquí en México. Y bueno, en total se han localizado alrededor de 58 esqueletos. Ahora, hablar de esqueletos tampoco quiere decir que estén los esqueletos completos. En algunos casos sí que se tiene gran parte o gran porcentaje de lo que es el esqueleto, pero en otros casos solo están representados por el cráneo y la mandíbula, o por alguna otra estructura
de nuestro sistema óseo, ¿no? La mayoría de ellos no están en muy buenas condiciones de integridad o de preservación. También esto tiene que ver mucho la antigüedad, ¿no? Porque aquí estamos hablando de restos humanos de más de 4.000 años. Ya los restos esqueléticos que corresponden a las poblaciones prehispánicas, perdón, pues son esqueletos de quizá hace 2.000 años antes del presente. Y bueno, algunos de ellos se han podido fechar, algunos otros no se pueden fechar porque ya las condiciones de preservación del hueso no lo permiten. Es decir, el hueso está conformado por materia inorgánica, pero también por materia orgánica. Entonces, en muchos de los casos, estos esqueletos han perdido toda la materia orgánica que se han fosilizado. Entonces, no hay colágeno, que es el que se utiliza para los fechamientos por carbono 14, y esto ha impedido que se pueda conocer su antigüedad, pero en algunos otros casos sí. Entonces, para la Cuenca de México, el esqueleto más antiguo que se ha localizado se conoce como la Mujer del Peñón 3, con más de 10.000 años de antigüedad. Sin embargo, el más antiguo que se tiene para nuestro país ha sido encontrado en la península de Yucatán, en Quintana Roo, que es la Mujer de Najarón, con más de 11.000 años de antigüedad. Y de allí en fuera, pues las fechas van variando de los 10.000 a los 9.000, 8.000, 6.000, 5.000 años, y los más recientes o los más tardíos, pues están en alrededor de 3.000, 4.000 años de antigüedad. Y bueno, como les comentaba al inicio, los restos de las zonas en las que se han encontrado este tipo de esqueletos, una de ellas es Baja California, ¿no? En un sitio conocido como La Punta, muy cercano a la ciudad de Ensenada. En este lugar, en lo que es prácticamente en la línea de costa, fueron encontrados 6 esqueletos humanos, ¿no? Entre ellos hay un infante. Aquí podemos ver parte de estos entierros. Les digo, en algunos casos los esqueletos están en mejores condiciones de preservación, en otros no. Aquí podemos ver este esqueleto donde le falta prácticamente toda la mitad izquierda de lo que es el cráneo, ¿no? Y bueno, ellos fueron datados y están en alrededor de 5.600 años de antigüedad. Y como les comentaba, el centro de México es el lugar en el que se han localizado un mayor número de estos individuos, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen, son varios los que se han encontrado, ¿no? Aquí la coloración que presentan cada uno de ellos tiene que ver con el tipo de sedimento en el que estaban enterrados, ¿no? Entonces, el tipo de matriz de suelo es el que les va a dar como esta coloración quizá más oscura o más clara, o etcétera, ¿no? Más café. Y bueno, uno de los lugares importantes dentro del centro de México es la Cuenca de México. Eh, para quienes no conozcan, la Cuenca de México es correcto. Es un sitio importante. Antiguamente estaba integrada por 5 lagos: el lago de Texcoco, Jaltocán, Zumpango, y varios de estos esqueletos se encontraron en lo que es los márgenes de este gran lago, y algunos otros en lo que antiguamente fueron islas. Entonces, cuando llegan estos primeros grupos aquí a lo que es la Cuenca de México, pues se encontraron con un gran lago. En este lugar, bueno, aquí podemos ver lo que es una representación de la antigua Tenochtitlán, lo que es la Ciudad de México actualmente, cómo se ha ocupado y cómo se ha ido secando de manera intencional en diferentes temporadas, en diferentes épocas, lo que es la Cuenca de México y estos ríos. Ahora, ¿en qué circunstancias se han encontrado los restos humanos? Para la Cuenca de México, la mayoría de ellos han sido producto de exploración, perdón, de hallazgos fortuitos, es decir, cuando se excavaba una zanja, un pozo de agua, una letrina, etcétera, es conforme se fueron dando estos hallazgos. Y bueno, aquí en la Cuenca de México, pues con el avance de la mancha urbana, ha podido permitir su recuperación, porque como les comentaba, en el caso de ellos no hay vestigios materiales que nos puedan dar indicaciones de que podamos encontrar un esqueleto antiguo. Entonces, justo por eso es que se han dado estos hallazgos.
el sitio donde se han encontrado más, en mayor cantidad, es el Peñón de los Baños, que antiguamente les decía, como vimos en el mapa anterior, era una isla que se encontraba dentro del Gran Lago de Texcoco. Actualmente es lo que conocemos como la colonia Peñón de los Baños en la Ciudad de México, que está bastante cercana a lo que es el Aeropuerto Internacional. Aquí la vemos dentro de la Cuenca de México. En este lugar se han encontrado numerosos esqueletos humanos en diferentes condiciones de integridad. Aquí vemos unos fragmentos de lo que es el peñón, el hombre del Peñón 1, fragmentos que están embebidos en sedimento. Esta es la impronta de un hueso largo de este mismo individuo, ¿no? Aquí podemos ver parte de lo que es los dientes, la zona de la mandíbula, el maxilar, ¿no? Pero así como tenemos estos, en este lugar también se encontró uno de los esqueletos más completos y mejor preservados, conocido como la mujer del Peñón, ¿no? Aquí podemos ver, es un esqueleto que está, podríamos decir que casi completo. Este es otro localizado en el mismo lugar, es un esqueleto que está embebido, un cráneo embebido en sedimento. Esta es la zona de la cara. Y bueno, tenemos al famoso hombre de Tepexpan. Este sí fue producto de una excavación sistemática y en algún momento formó parte de los libros de texto, al menos creo que en el Estado de México, para el tercer grado de primaria, ¿no? Era un cráneo que fue muy, muy importante, muy polémico. Y bueno, así como ese, pueden ver aquí, ha habido varios hallazgos. Estos son los hombres de Aztahuacán, ¿no? Otro sitio en los que sí existe la posibilidad de poder encontrar este tipo de evidencias son las cuevas. Esta es en la cueva de Hidalgo, la cueva del Tecolote, donde se encuentran dos personas con un perro que también fue enterrado junto con ellos. Esto es el hombre de la Pacoya, que fue encontrado mientras se realizaban exploraciones arqueológicas en este lugar. Y otros más se han encontrado durante las excavaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Hay una estación que se llama Talismán, ¿no? Aquí está, se encontró un mamut muy cercano, pero también en lo que es la estación del Metro Valderas se encontró un esqueleto humano. Entonces, este esqueleto es que lleva por nombre el hombre de Valderas, ¿no? Porque se encontró justo cuando se realizaba la estación del Metro Valderas. Tenemos al hombre de Chimalhuacán, a Texcoco, ¿no? Este es uno de los más recientes. Este es un caso particular porque es un esqueleto que fue encontrado en el año de 1964, pero la persona que lo encuentra, digo, es igual un hallazgo fortuito, lo guarda en su casa durante todo ese tiempo y hasta el año de 2013 lo lleva a la UNAM, ¿no? Para su estudio, pero es un esqueleto que originalmente se encontró en la década de los 60. Y bueno, otro sitio importante es el Valle de Tehuacán. Aquí también se han encontrado numerosos esqueletos producto de excavaciones planeadas y estos se han localizado al interior de diferentes cuevas, ¿no? Aquí vemos a la mujer de Tehuacán, a otro hombre. Este cráneo está exhibido en el Museo Nacional de Antropología, el original. Aquí son unos infantes en los cuales llamó la atención que son infantes de diferentes edades, uno de 6 meses, otro de un año aproximadamente, pero durante su enterramiento les intercambiaron el cráneo, ¿no? Este, Aquí tenemos otro, la cueva de Tezcal, y les decía, los de las cuevas sumergidas en Quintana Roo eran cuevas que hace más de 10.000 años estaban secas, pero con la deglaciación se fueron inundando poco a poco. Entonces, hace más de 8.000 años, estas cuevas fueron utilizadas como sitios funerarios donde enterraron algunos de los esqueletos y que, bueno, ahora actualmente se han ido localizando en los últimos años dentro de ellas, ¿no? Aquí vemos uno de los cráneos. Entonces, Naya, un esqueleto bastante conocido o muy, muy conocido. Este es uno de los más recientes, localizado en 2016, y en total, pues se han encontrado alrededor eh, de 13 esqueletos en el interior de este tipo de cuevas. Y bueno, pues ¿de qué se enfermaban estos primeros humanos? Tenemos quizá poca información porque son justo pocos los restos que se han podido recuperar y que hemos podido analizar. Pero lo que sí podemos decir en términos generales es que las enfermedades infecciosas eran mucho menor de lo que hoy es, de lo que es actualmente, ¿no? Y esto puede tener una explicación porque actualmente somos mucha gente que vivimos concentrados en un solo lugar
y en aquel momento eran personas de grupos pequeños y que se mantenían en constante movimiento, entonces difícilmente se iban a estar contagiando a lo mejor de ciertos virus o ciertas bacterias, pero bueno, se tiene la evidencia también de este tipo de enfermedades. Y bueno, ellos de lo que más padecían, pues está relacionado justo con las condiciones de vida. Al ser cazadores recolectores, pues era muy probable quizá golpes, fracturas, el uso repetitivo de ciertas extremidades del cuerpo para lanzar, para moler, etcétera. Entonces, algunos de los padecimientos que se han encontrado, pues justo están relacionados con su actividad, ¿no? Este es el caso del desgaste dentario, que si bien es un tipo de desgaste que ya no se encuentra de manera constante en la actualidad y que sí se puede encontrar, actualmente estaría más asociado con algún otro tipo de patología. En aquella época está relacionado con el tipo de alimentación, que a lo mejor era un poco más dura, más abrasiva, no existían no sé, la olla express, la licuadora que nos pudiera moler y favorecer la trituración de alimentos, ¿no? Entonces en aquella época, pues todo se tenía que hacer con los dientes. Digo, actualmente podemos utilizar los dientes para otro tipo de cosas. En aquella época también, ¿no? Pues los dientes eran utilizados como herramientas de trabajo y esto se sabe porque, bueno, han ocasionado o se han encontrado restos que presentan un tipo de desgaste dentario muy peculiar, ¿no? Que está asociado justo con su uso como herramientas de trabajo. Y bueno, aquí vemos algunas lesiones que son causadas o originadas por el uso repetitivo de alguna extremidad, ¿no? Y por estar en cuclillas. Aquí vemos un hueso del pie, que es un hueso, es lo que conocemos como el talón, ¿no? Que este tipo de rebordes que se forman aquí generalmente son causados por grandes caminatas y por caminar en lugares no planos, ¿no? Y bueno, también vamos a encontrar, o lo que se ha encontrado con mayor frecuencia en este tipo de grupos, son lesiones relacionadas con enfermedades osteoarticulares, con desgaste de las articulaciones, que pueden ser justo también por el uso repetitivo de la extremidad, o bien muchas de ellas están relacionadas con la edad, ¿no? Sin descartar de que su origen pueda ser algún otro. Y bueno, les decía fracturas, traumas, ¿no? Aquí vemos un traumatismo, un ligero hundimiento en el frontal de este cráneo, traumas, o sea, fracturas en las extremidades. Esto es algo que también se ha encontrado, particularmente en costillas. Son fracturas que sanaron y que indican que la persona pues sobrevivió a ese padecimiento. Y bueno, ¿cómo eran ellos? Pues se ha especulado bastante, ¿no? En la actualidad se han realizado algunas aproximaciones escultóricas, ¿no? Unas bastante sencillas, como esta del hombre de Tepexpan, que tiene, pues tiene sus añitos, esta reconstrucción, a lo mejor que, bueno, no seguía quizá algún tipo de sistematización para poder realizar esta reproducción. Esta es otra reconstrucción de la Señora de las Palmas, ¿no? de Quintana Roo. Y bueno, pues estas reconstrucciones son algunas muy diversas. Esta también es de un esqueleto de Najarón, en Quintana Roo. Esta es de la mujer del Peñón, de aquí de la Cuenca de México. Entonces, y bueno, estos son los cráneos de otros esqueletos. Este cráneo es de un esqueleto conocido como Lucía, localizada en Brasil, también de 10.000 años. Y este es el hombre de Kennewick, también localizado en Estados Unidos, en Washington. Entonces, son meras aproximaciones de cómo pudieron haber sido en vida estos individuos. Aquí podemos ver esta persona, ¿no? Con rasgos más caucasoides, en este caso tiene rasgos más como negroides. Entonces es algo que, bueno, se sigue trabajando. Y bueno, yo espero, hasta aquí dejamos, espero que haya sido, que sea de su interés. Muchísimas gracias, Rocío, por este recorrido express de miles de años de historia. Vamos a un video y regresamos con las preguntas. Si no las han hecho, háganlas en el chat. Gracias.
Pues aquí estamos de regreso en este miércoles de chicharrón. Acabamos de escuchar a la doctora Rocío Hernández Flores, que nos acaba de dar un recorrido express por miles de años de historia, desde los primeros humanos que cruzaron por el Estrecho de Bering hasta pues los que se encontraron en las excavaciones del Metro Valderas, ¿no? Que eso no tiene ni, ni 50 años. Muchísimas gracias a todos los que están aquí escuchándonos. Guillermo nos dice que excelente información. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas, algunas curiosidades y pues te las voy a ir dando, ¿no? Entonces, te las voy Sí, diciendo muy al inicio. Les comentaba que ya tenemos un texto de Sergio y bueno, pues lo voy a decir, ¿no? Eh, que él donó un hueso de mamut quemado que encontró en el estado de Veracruz. Entonces, pues ya nos contaste la historia de la persona que guardó por varios años este esqueleto. ujú. Y ahorita te voy a preguntar una cosita, pero mientras vamos, ¿sabes si aparecieron restos humanos durante la construcción de los aeropuertos de Santa Lucía y Texcoco? No, hasta ahorita, al parecer, no. O sea, sí se han encontrado restos humanos, perdón, sí, pero digamos de esta etapa de la prehistoria de México, no. Lo que se ha encontrado es bastante restos de megafauna, pero de restos esqueléticos humanos, no, de la prehistoria. Ujú, sí, sí, pensando en este capítulo del tiempo, ¿no? Ok, Ujú, ujú. muchísimas gracias. Em, ¿A qué crees que se deba la escasa evidencia de restos humanos? ¿Falta de interés, financiamiento, condiciones de preservación, la suma de todo? Esta es una pregunta de Carlos. Bueno, digamos, anteriormente la prehistoria estaba muy abandonada en México, ¿no? Como pudimos ver, el primer hallazgo que se da en 1900 es un hallazgo fortuito. El primer hallazgo que se realiza ya de manera planeada es el de Tepexpan en los años 40. De ahí se crea el Departamento de Prehistoria en el Instituto Nacional de Antropología, pero en realidad es poca la gente que se dedica y quizá era poco el presupuesto que se destinaba y de repente en algún momento el Departamento de Prehistoria desaparece. Entonces llamaba mucho la atención más bien estas zonas monumentales de la arqueología mexicana y la prehistoria, pues como eran, les decía, no hay vestigios, o sea, no hay materiales físicos que quizás den como pistas de que uno pueda encontrar algo, ¿no? Las cuevas son los puntos en los que para nosotros podrían indicarnos, quizás indicarnos su ocupación, pero por mucho tiempo estuvo abandonada y en la actualidad, les digo, no hay pistas que nos sugieran en dónde poder planear una excavación y muchos de estos hallazgos pues son fortuitos. Entonces, el avance de la mancha urbana en el caso de aquí de la Cuenca de México ha permitido que algunos de estos esqueletos puedan, digamos, surgir y entonces ser recuperados, ¿no? Porque todos ellos han sido producto de excavaciones realizadas, pero para cimentar un edificio, una casa, les decía, hacer una letrina, un pozo de agua, y que arriba en superficie pues no se veía quizá la posibilidad de poder encontrar algo de este tipo de hallazgos, ¿no? Pero sí, en algún momento quizá fue como un poco el desinterés, ¿no? Por esta parte de de la prehistoria. Oye, pero entonces ahorita ya tenemos un departamento de prehistoria o siguen siendo los hallazgos fortuitos. No, no hay como tal un departamento de prehistoria, pero sí que hay mucha gente actualmente que se dedica ya a esta parte de, de la prehistoria en México. En algún tiempo no estaba bastante escaso, pero ya como por ahí del año 2002 para acá, esta línea de investigación ha sobresalido y hay mucha gente que se está dedicando ahora a hacer prehistoria desde diferentes enfoques, ¿no? Dentro mismo de la arqueología y de la antropología y la geología, y etcétera. ¿No? Y ahora pues, yo creo que con lo del el aeropuerto, las excavaciones del aeropuerto, pues ha llamado o ha despertado todavía más el interés. Pues, Pero sí, sí, ya hay líneas, hay proyectos que ya se dedican a hacer este tipo de investigaciones. pues está muy bien. Y esto va relacionado con la siguiente pregunta, que temo saber la respuesta. ¿Cómo ha sido y es en la actualidad la inversión monetaria para estudios relacionados con la paleontología? Hoy.
bueno, con la paleontología en general, este, desconozco mucho, pero en este caso, digamos, para estudios de la paleoantropología, llamémoslo así, en Ujú. este caso de los restos humanos, pues generalmente son proyectos derivados o que son financiados por la misma universidad, por el Instituto Nacional de Antropología, por CONACYT, ¿no? Los que aportan, digamos, los recursos económicos para poder llevar a cabo estas investigaciones, ¿no? Para ellos, pues, se tienen que meter proyectos y que, bueno, que estos proyectos, pues, sean aprobados. Muchísimas gracias por la respuesta. Ay, siempre falta dinero para hacer las cosas. Sí, René en Ciencias también nos pregunta, ¿cuál es la evidencia? Nos platicaba sobre la escritura, ¿no? Y que mucho en esta prehistoria pues no había escritura, ¿no? Pero si sabes cuál es la evidencia de la escritura más antigua registrada en México, en México, pues estaríamos quizá hablando del clásico en el área maya. que eso es muy Ujú. reciente, ¿no? Sí, quizá por ahí del año 1000, poco antes del año 1000 después de Cristo. Ajá. Ok. Y siguiendo un poco con la parte de las preguntas de edades, en toda América, en todo el continente americano, y esta es una pregunta de Sandy, ¿cuál es el primer registro que se tiene de restos humanos? El primer registro digamos, de esqueletos en particular, Ujú. estarían los de Lagoa Santa en Brasil, que son los primeros restos humanos que encuentran asociados a restos de megafauna. Entonces, para aquel momento, pues al encontrarlos junto a ellos, consideran que probablemente serían muy antiguos, algo que se fue ya constatando posteriormente ya con el avance científico, ¿no? Con los fechamientos, y en el caso de México serían los fragmentos que presenté por ahí en una diapositiva de los del Peñón, los hombres del Peñón aquí en la Ciudad de México. Pero en América, digamos que el primer hallazgo se da en Brasil, en Lagoa Santa. Muchísimas gracias por la respuesta y siguiendo con estas curiosidades del tiempo. Ujú. Y todas las imágenes que nos enseñabas, pues decían, ¿no? Si eran infantes, si tenían entre 25 y 35 años, etcétera. Y la pregunta es, de Mar, ¿a qué edad se consideraba un adulto mayor en los primeros humanos en la Cuenca de México? Pensando que seguro no vivían pues, los años que vivimos ahora, ¿no? Hasta los 90. Ajá, no, pues 40 años ya era una persona, un adulto mayor. Sí, sí, la esperanza de vida pues era bastante diferente a la de nosotros. Y eso no hace mucho tiempo, quizás hace unos 100 años, todavía seguía siendo 40 años ya una persona pues, ya adulta, ya justo mayor, ¿no? Porque pues ahora la ciencia ha permitido que podamos vivir más tiempo, no sé qué tanto si sea una mejor calidad de vida, pero sí que nos ha permitido poder vivir más. Hace 100 años no existían vacunas, no existían ciertos alimentos que permitieran prolongar esta etapa de la adultez, ¿no? Pues ya tenemos muchos años extras, ¿no? Entonces Ajá, ahorita ya andamos sí, ya. por los 80, las mujeres vivimos un poquito más que los hombres según las estadísticas. Nos estamos acercando al final del chicharrón. Los invito a hacer sus últimas preguntas a nuestra invitada, la doctora Rocío Hernández. Les recordamos que tenemos diferentes redes sociales. Los invitamos a seguirnos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Aquí en alguna parte de la pantalla está apareciendo el anuncio para que le piquen ahí el enlace y les lleve a nuestro canal de YouTube. María les dijo que casi llegamos a los 100,000, nos faltan como 99,000 espectadores, pero bueno, esperemos que nos puedan apoyar en esta comunicación de la ciencia y que esto llegue a muchísimas más personas. Y voy a hacer una última revisión a ver si hay algún otro comentario, mientras tenemos saludos y excelentes, muchas felicitaciones por parte de Annie, de Jackie, de Ariadna. eh, Me voy a ir a otra página. Me parece que también de Guillermo, que ya lo había mencionado.
Y bueno, pues ya no tenemos ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Y mi última pregunta, pues esa es mía. Me gustaría preguntarte, Rocío, ¿qué es lo que te gustaría que nos lleváramos de este miércoles? Y aparte de que hay que meter dinero e invertir en esta parte de la ciencia, pero ¿qué te gustaría que nos lleváramos de este chicharrón? Bueno, pues justo este conocimiento, ¿no? El saber que más allá de las poblaciones prehispánicas, pues habían más personas, habían más grupos que estaban orbitando esta parte del planeta hace ya más de 13,000 años, ¿no? Y que somos producto también de esa historia, pues evolutiva, física, cultural, social, ¿no? Es pues lo que actualmente somos. Y el lugar estratégico de México, ¿no? Estamos allá a la mitad Sí, entre los que venían y bajaban y subían y sí, todo. sí, entonces decimos, bueno, independientemente de las propuestas o las hipótesis que se planteen sobre el poblamiento, se hayan venido del sur, se hayan venido del norte, por el Pacífico, por el Atlántico, a pie, navegando, eh, forzosamente tuvieron que cruzar por México para dirigirse al sur o al norte del continente. Eso está bastante interesante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este miércoles de chicharrón. Gracias a nuestra ponente, la doctora Rocío Flores, y que nos presentó quiénes fueron los primeros humanos que habitaron en México. Esperamos que les haya gustado mucho. Gracias, Mario, por pues hacer la magia de que salga tan bonito este chicharrón. Y pues nos vemos en otra emisión de los miércoles de chicharrón. Nos vemos el siguiente miércoles. Bonita noche, vámonos a cenar y hasta luego. Muchísimas gracias, Rocío. Hasta luego, muchas gracias. Chau, chau. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿A poco no radio? Otra forma de oír ciencia. Hola, mi nombre es Jazmín. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. Dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos ¿A poco no? También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias.